vamos a primero a tratar de transmitir cómo está hoy la industria de la construcción. Nuestra industria es una industria compleja de percibir, muy potente, es una industria generadora de empleo, generadora de oportunidades personales y colectivas, y que tiene además una participación muy activa en la generación de la mejor calidad de vida para nuestros conciudadanos. O sea, es una industria con un impacto además nacional. Las obras se hacen donde nuestros clientes las necesitan. En consecuencia, cuando recorremos a veces la franja de la costa de Montevideo y vamos al este y vemos ahí mucha obra, eso es el 14, el 15% de la actividad de la industria. El resto en general no se percibe, no se nota, porque está dispersa y tiene componentes distintos. Dos conceptos que creo que vale la pena manifestar. Primero, somos una industria que trabaja para terceros. O sea, la construcción trabaja a demanda de terceros, que es múltiple y es diversa. Y segundo concepto, tendremos una industria sustentable si, solo si, la economía del país es sustentable. La industria, al trabajar para terceros, si el país no tiene una economía sustentable, la industria de la construcción no va a ser sustentable. Para tratar de ubicarnos en cómo está la industria, cómo ha pasado la industria estos años, acá tenemos la gráfica de ocupación. Como ustedes pueden apreciar ahí, en noviembre de 2012 fue el momento pico en la generación de empleo directo, 73.202 trabajadores. Eso coincide con Montes del Plata, que fue tal vez la obra que más impactó a la industria, sin tal vez, es la obra que hasta la fecha ha impactado más a la industria. De ahí nos deslizamos hasta marzo de 2016, en el que la industria tiene o exhibe 47.327 trabajadores en obra. ¿Qué quiere decir? Que en este periodo, más allá de que aquel fue un momento pico, la industria perdió 26.000 puestos de trabajo directos. Y todos conocemos a la industria, porque en eso ustedes también la conocen también como yo. Si tenemos 26.000 perdidos directos, tenemos por lo menos otro tanto de indirectos perdidos también. O sea, la industria dejó de ocupar a no menos de 50.000 personas en este periodo. Esta es la participación de la industria en el PIB nacional. Ustedes ven ahí un salto en 2012, ahí es donde Montes del Plata impacta fuertemente a la industria, y tenemos un periodo de crecimiento hasta 2014, y a partir de ahí entramos en un proceso de desaceleración. Igual, con todas las dificultades que hoy tiene la industria, en 2015 participamos en un 9,5% del PIB nacional. No es un dato menor, estamos en el tercer lugar de sectores que generan PIB a nivel nacional. Creo que es bueno tratar de transmitir esto que yo les decía hace un momento. Naturalmente, la tendencia del ciudadano, de las personas, es ver en la industria de la construcción obra pública por un lado y vivienda por el otro. Esto cambió radicalmente. Si ustedes observan, y esta es la participación relativa a 2008-2015, el sector público representó el 29% de la demanda de la industria o de la actividad de la industria. El sector privado vinculado a la vivienda, al negocio inmobiliario, incluyendo el régimen de BIS, representó el 23%. Hay un 48% de la demanda sobre nuestra industria que no está representada ni por el negocio inmobiliario, que es el motor más pequeño, ni por el sector público. Esto nos está indicando que la industria tuvo, igual que el país, una transformación profunda en sus raíces, cosa que debíamos analizar, evaluar, comprender y actuar sobre esa transformación. Acá tenemos, para también 2014-2015, en realidad la industria tuvo una contracción, pero no hay un cambio drástico en la participación de cada uno de esos motores. Por supuesto, la que cayó más es lo que era el sector inmobiliario. Es razonable, 2013 se frenó Punta del Este, 2014 Punta del Este no tuvo casi obras, se frena la franja de la costa, aparece la BIS con la vivienda de interés social con un poco más de energía, pero perdió peso relativo en función de lo que la industria exhibe como comportamiento global. Estos son datos que a nosotros nos ayudan a comprender
el país y a la industria. Cuando nosotros evaluamos las inversiones vinculadas a la Comapo, las inversiones en el régimen de promoción de inversiones, nosotros vemos que de 2012 hasta el primer cuatrimestre de 2016 existen un total de inversiones, pero está determinado cuál es la participación de obra civil. Cuando se promueven los proyectos se indica cuál es la participación de obra civil. Esa información, en manos nuestras, si bien procesada, implica por dónde va a ir la demanda. ¿Dónde se va a ubicar la demanda? Incluso desde el punto de vista territorial. Y eso nos está cantando, por ejemplo, que es un dato para nosotros relevante, primer cuatrimestre de 2016 hay promovidos proyectos por 852 millones de dólares, que no es un número menor. Estamos hablando del primer cuatrimestre. Vamos a esperar al final del año y cómo esto termina. Un dato que tampoco es menor, de repente después me lo preguntan, el 75% de los proyectos aprobados se concretan. O sea, no es que se promuevan los proyectos y haya empresarios que promuevan los proyectos y los proyectos se mueren, no. El 75% de los proyectos se concretan y se ejecutan y se hacen. Esto está dando también una pauta de cómo percibe el inversor externo y el local, porque acá hay muchísima inversión local, cómo están percibiendo la economía a futuro, o por lo menos las oportunidades. ¿Y por qué es relevante para nosotros? Lo agrupamos por sectores de actividad. En nuestra opinión, el saber por dónde se está desarrollando el país es entender cuál es el escenario que tenemos de cambios en el país y en la matriz productiva. Entonces ahí están agrupados por agro, comercio y servicios, industria y turismo. Porque en definitiva esto nos ayuda a comprender, insisto, las transformaciones. Un comentario más sobre esto. Ustedes ven que la industria tiene, por ejemplo, en el primer cuatrimestre, 81% de participación. Es bueno aclarar que en el rubro industria está la generación de energía eólica, que ha tenido una participación muy activa en todo este proceso y que ha sido una de las demandas fuertes que la industria tiene. Y por supuesto, es una de las políticas acertadas que vienen de atrás. En definitiva, en nuestra opinión, es una política acertada. Ahora vamos a pasar a la competitividad. Ya más o menos una idea de lo que es la industria la tenemos. La competitividad tiene aristas diferentes. Se interrelacionan todos los sectores de la economía y los servicios, tanto públicos como privados. Hay tareas y correcciones que dependen de nosotros, de cada sector de actividad, pero otras no. Se suelen plantear correcciones que otros deben encarar, pero somos lerdos en reconocer qué debemos corregir internamente. En particular, desde el Estado, se nos marcan las deficiencias del sector privado y se soslaya el enorme peso que sus errores o deficiencias le cargan a la economía y, por ende, a la sociedad en su conjunto. Y, por supuesto, en la competitividad existen factores externos a la República, sobre los cuales tenemos poca incidencia. Acá tenemos una lámina que nos está indicando el PIB de la construcción, la variación interanual trimestral. Esto lo que nos quiere demostrar es, en las primeras barras ustedes ven un crecimiento en algún cuatrimestre, por allá por el 2012, que coincide con Monte del Plata, en que la industria creció en algún cuatrimestre un 25% de su PIB. Esto que nos ayuda a entender cuál es el impacto de las grandes obras en la economía del país, pero también en la economía de la industria, y cómo la distorsionan. Ustedes se imaginan que en este momento la industria tuvo una demanda agregada desde un solo proyecto que la dio vuelta como una media. Esa es la verdad. Ya veníamos exigidos, 73.000 trabajadores en obra, desempleo de 5,3, 5,4% a nivel nacional. Estábamos en una situación realmente de un estrés muy grande. Pero es necesario comprenderlo y saber que eso ocurre así para ver cómo podemos actuar en el futuro si se presenta una oportunidad similar, más allá de que el escenario de hoy puede ser diferente. Acá tenemos una gráfica que nos muestra cómo se separa el salario real de la construcción con respecto al salario real del resto de la economía.
cómo empieza en 2008-2009 a despegarse un poco y se concentra fundamentalmente cuando se inicia la obra de Montes del Plata. Es parte de los costos que nos traen asociados ese tipo de proyectos. Mucho más si caen en un momento en que la economía en su conjunto funciona activamente. No olvidemos, insisto, que tuvimos muchos meses con desempleo de 5,5%, que es prácticamente un desempleo nulo. O sea, hoy estamos en el 8,1%, estamos en un escenario diferente, pero 2013 y parte de 2014 teníamos 5,3, 5,4, 5,5, 5,8. Y la gente del centro de estudios, de alguna forma, nos está haciendo un índice de líder de la industria. Esto es como los empresarios del sector están percibiendo que va a funcionar la economía. Es parte de las cosas que nosotros también preveemos. Y a la derecha, ahí ven un poco cómo los empresarios del sector ven o perciben el clima de la economía, que lo perciben un poco mejor que el clima del propio sector. Estos son simplemente datos a los efectos de ir ubicándonos también, porque la competitividad incluye todas estas cosas, obviamente. Acá tenemos una discusión o un tema que es relevante para el país. En Uruguay no existen estudios formales y serios sobre productividad, más allá de los que alguna empresa puede hacer. No hay cultura de estudiar la productividad, no hay cultura colectiva de estudiar la productividad, ni siquiera a nivel terciario, o sea, ni siquiera a nivel de las universidades. O sea, tenemos un debe como sociedad muy fuerte, pero en las fórmulas que manejan los economistas de cómo medir la productividad, acá tenemos cómo ha evolucionado la productividad aparente de la economía, del total del país, que es la línea roja. Tenemos telecomunicaciones, almacenamiento y transportes, que es la que ha tenido el mejor comportamiento, y tenemos en azul o celeste oscuro la construcción. Y la construcción, que estaba en el 91, 92, 93, aún en esta medición, por encima de todos, hoy es la que está más abajo. Lo que nos está indicando un problema severo. Si asociamos esto con la evolución de los salarios en la industria tiene un problema severo. Somos conscientes de que lo tenemos. El tema es de qué forma podemos corregirlo y cuáles son los instrumentos. También debo decir que le hemos encargado al Centro de Estudios Económicos, todo el sector, un análisis profundo de la productividad, aún con los escasos recursos o información pública o privada que existe. Ese es un proceso que ellos han empezado hace ya 1 año o 8 meses y se han comprometido el Centro de Estudios a entregarnos el primer trabajo ahora en el mes de julio. Y ahí tenemos que agradecerle a muchas empresas que han franqueado la información, que es confidencial, pero han franqueado la información de los últimos 15 años de las obras que son repetitivas. Es la única forma de saber realmente cómo evolucionó la productividad en la industria. Y la productividad en la industria no es solamente la productividad de la empresa, también es la productividad del trabajador, de la eficiencia de la empresa, del proyecto, o sea, cosas que son complejas. La nuestra es una industria compleja. Acá tenemos un problema severo al cual estamos dispuestos a meterle mano. Y este es un tema que a ver, del año 2003 al 2008, el precio medio del consumidor final con el precio paridad de importación calculado por la URSEA en el Uruguay estuvo en más 3%, hablando del gasoil. Quiere decir que tuvimos de 2003 a 2008 un periodo en que el país pudo producir con un gasoil por un 3% por encima del valor promedio de importación. De 2009 a 2014 pasamos del más 3% a más 23%.
Y lo que va 2015 y 2016 estamos más 46%. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí lo dice. Esto afecta directamente los costos de toda la cadena, y erosiona la capacidad de competitividad de todo el país. Por eso elegimos el gasoil. No hay quien no utilice el gasoil, aún el ciudadano para transportarse, para ir de vacaciones. Y lo elegimos, entre otras cosas, como ejemplo, podemos poner otro, pero como ejemplo, porque es monopólico, porque el Estado lo produce y fija su precio, porque es transversal a toda la economía y impacta a todos los ciudadanos. Y esto es de fácil comprensión. Cuando nos ponemos a discutir el valor del dólar, que es otro elemento que puede incidir en la competitividad y que nos podemos discutir 2 horas, 3 horas y nos vamos a pelear con los economistas y no nos vamos a poner ninguno de acuerdo, porque si yo soy importador, necesito un dólar que no esté muy alto, porque en definitiva el producto que importo acá en el Uruguay muchas veces lo vendo en pesos, en consecuencia me sirve un precio deprimido del dólar. Si yo tengo que contener la inflación y tengo que importar una serie de insumos que la población consume, me sirve que un valor del dólar esté controlado. Si soy exportador o generador de productos primarios, me sirve un dólar alto. Entonces, eso siempre va a existir. ¿Qué pasa con el dólar en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, las tasas de interés? Todo eso es parte de la competitividad. Ahora, sobre eso tenemos un manejo relativo los empresarios. A veces podemos accionar. Podemos hablar de todos esos temas. Esos hacen en la competitividad. No los nombro porque me olvido, simplemente porque sería extenso, pero inciden en los temas generales. Pero este es un ejemplo que además es muy simple de entender. Esto está asociado también a lo siguiente, esta lámina. Nosotros hemos escuchado muchas veces que se transmite pública y privadamente que las empresas constructoras no invierten. No invierten en equipos, no invierten en tecnología. Eso es falso. Acá lo que tenemos es que ha invertido las empresas de la construcción en equipos y maquinaria y tecnología. Y han invertido en 15 años 1.568 millones de dólares. Si ustedes toman un periodo menor, hemos invertido una cifra superior a los 1.200 millones de dólares. ¿Esto qué transmite? ¿Qué está transmitiendo? ¿O cómo se alinea esto? Porque nos comportamos igual que el resto de la economía. Las empresas constructoras invierten lo mismo que el resto de la industria. O sea, está alineado, no es un invento. Invierten lo mismo, en términos porcentuales, por supuesto, pero invierte lo mismo. Y cuando hay oportunidades y el país crece, las empresas constructoras también invierten. Esto acompaña el crecimiento del PIB. Esto es bueno ponerlo arriba de la mesa porque nos va a ayudar a entender si la productividad aparente que tenemos cayó un 12,5% comparada con otras productividades la del país o de otros sectores. Si no hubiéramos producido esta inversión en tecnología o en equipos nuevos, ¿cuál sería el comportamiento de nuestra productividad? Lo más probable es que hubiera sido mucho más grave. O sea, esto ayuda a mejorar. Si me paso del tiempo me avisa alguien, porque si me dejan hablar estoy un rato más. Estamos. Entonces vamos a tratar de estar lo más rápido posible. Che, un comentario antes de dejar esto. Nosotros estamos convencidos, lo hemos dicho, y vamos a tener un lío soberano, y será el que Dios diga que tenga que ser, con los temas del Consejo de Salario que se nos vence a nosotros el 30 de septiembre. No estamos en condiciones, ni podemos, después de toda esta información, aumentar los salarios reales de nuestros trabajadores si no hay una vinculación directa a un aumento de la productividad de la mano de obra. Ya no son sueldos malos, no están en un área deprimida, ni en la actividad, y mucho menos en los ingresos de ellos. Pero si no hay productividad es imposible seguir aumentando, porque nos coloca al país fuera de competencia, porque nosotros somos un mal necesario y transitorio para todo el resto de las industrias. A ver, si nosotros operamos a demanda de terceros, los terceros nos necesitan contratar, y si nos necesitan contratar somos un mal necesario y transitorio. Para poner a funcionar una fábrica nos necesitan y después están deseando que nos vayamos.
todos los obreros, las empresas, los ingenieros, los arquitectos, todo. Funciona así, no es de hoy. Esto son algunas referencias. Nosotros hemos creado en 2006 el Fondo de Capacitación. Lo tomamos como una decisión colectiva del sector, le dimos prioridad 1, para nosotros la capacitación de nuestros trabajadores, de nuestros técnicos, de nuestros mandos medios y de nuestros empresarios es un elemento central. Acá hay empresas líderes, algunas de ellas ustedes las conocen, que siempre han estado a la punta de estos temas. El desafío para la industria es cómo hago con una industria tan dispersa, con esa capacidad de inserción a nivel nacional, para darle oportunidades a todo el mundo, a las empresas y a los trabajadores, en todo el territorio, lo cual no es sencillo. Y acá tenemos 2009, empezamos por Canelones por Maldonado y Montevideo con los primeros cursos como plan piloto. La decisión la tomamos en 2006, empezamos a hacerlo realidad en 2009. En 2015 ya tenemos, o en todo el periodo se ha ido cubriendo todo el territorio. A la fecha se han realizado 356 cursos en todo el país. Estos son con quienes nosotros tenemos convenios. Por ejemplo, yo voy a llamar la atención sobre el primero y el último. Con el Ministerio de Defensa Nacional logramos un convenio hace 4 años por el cual todos nuestros maquinistas se capacitan en las brigadas, en los batallones de ingenieros. Y eso implica una asociación a veces difícil, sindicato, empresarios y Ejército Nacional. Créanme que no fue sencillo. Pero ¿saben qué? Tienen una experiencia y tienen los equipos y tienen la capacidad de transmitir conocimiento. Los señores oficiales que trabajan en la brigada, porque el día que hay un lío y hay inundaciones y se llevan los puentes y todo, allá van ellos, ¿no? Después vamos nosotros, pero primero van ellos. Para capacitar a los nuestros también es necesario. Hicimos esa asociación. Y por último con Don Bosco, que es la última, porque en realidad Don Bosco nos está dando una mano muy grande, también nos la dio la UTU, pero era confesional, era la Iglesia Católica. Y meter a obreros en la Iglesia Católica con el consentimiento del sindicato tampoco era sencillo. Todos esos pasos van ayudando a generar un escenario nuevo, por lo menos más inteligente, en mi opinión. Todos los demás también son convenios con los que hemos hecho. Acá tenemos cómo han evolucionado los cursos. Arrancamos 2009 con 6, estamos en 2015 con 79, empezamos con 3 tipos de cursos, y en definitiva hoy tenemos un montón de cursos más. Y pasaron por esos cursos 7.000 obreros, se aprobaron los cursos el 50%, tenemos 2 cursos dictados en el primer semestre. Estos son obras de magnitud ubicadas en el territorio nacional en el cual se hacen los cursos en las obras. Cuando usted tiene una obra de 400, 500 obreros, de alguna forma tiene que ir a dar los cursos donde está la obra. Y esto también es una logística muy importante para el sector. Y después tenemos los cursos, de alguna forma, que se dictan en la sede o en las empresas que están dirigidas a los mandos medios. En el año 2016 tenemos pensado capacitar 330 personas en la sede de la Cámara y unas 600 personas en general en las propias empresas. Esto es un poco todo, me he extendido más de la cuenta, les pido mis disculpas, pero solamente una reflexión. No lo nombré porque sí. Tenemos muchos debes, tal vez el debe mayor que tiene la República es la educación. Ya no es que estamos hipotecando generaciones futuras, estamos hipotecando el presente. Si el país no logra meterle mano a la educación en serio es mejorarla, es realmente mejorarla a la pública. Estamos fritos. Los chiquilines ya hace 10 años que tienen una educación de pésima calidad. Nuestros hijos van a la escuela privada, pero son el 13%. Los hijos de todos nuestros trabajadores y empleados en general van a la pública. Y si sigue siendo de mala calidad, vamos a tener un lío social, ya no de competitividad, ni de sustentabilidad, vamos a tener un lío social complicado. O sea, creo que ahí hay que poner mucha energía y muchas baterías. Y los empresarios tenemos un rol para jugar importante. Gracias.